Cuando se decidió construir el primer aeropuerto 24 horas de Japón, los ingenieros tenían por delante un reto único. No teníamos espacio para construir el aeropuerto, porque casi toda la isla estaba densamente poblada y hay muchísimas viviendas y fábricas. ¿Y cuál fue la solución definitiva? Crear un suelo nuevo donde anteriormente no había terreno. No había otra opción. Si querían un aeropuerto al que la gente pudiera llegar fácilmente, tenía que estar cerca de Osaka. La conclusión lógica fue elegir el lugar más complicado, la bahía de Osaka. Iban a construir una isla desde cero. Jamás se había hecho un proyecto a esta escala. Había muchos riesgos a la hora de construir algo así de grande y a una escala tan ambiciosa. Construirlo en la bahía de Osaka significaría enfrentarse a uno de los entornos más hostiles del mundo. Fuertes vientos azotan la bahía con asiduidad. Tenemos tifones de todo tipo en Japón. La velocidad máxima alcanzada es de más de 50 metros por segundo y los tifones causan olas de más de 3 metros de altura. Los terremotos son una amenaza constante. En Japón ocurren terremotos a menudo, terremotos muy fuertes. Y las condiciones geológicas son prácticamente imposibles. Quizá el mayor reto es el estado del suelo. El fondo marino del lugar elegido era tan pobre que los buceadores se hundían al pisar en él. Aún así, decidieron llevar a cabo una obra de ingeniería imposible y se pusieron manos a la obra con el proyecto más ambicioso de tierras ganadas al mar. Cada proyecto es un reto, pero solo hay un paso entre lo conocido y lo desconocido. Los ingenieros de Japón tenían que basarse en los principios holandeses para ir un paso más allá. Los ingenieros holandeses drenaban lagos para obtener tierra útil, pero Masaki Kitazume y sus colegas tendrían que construir una isla artificial sobre el fondo marino. Era un gran reto para nosotros, los ingenieros. Teníamos que construir una isla artificial a más de 5 kilómetros de la costa y la profundidad del mar superaba los 20 metros. El mayor reto era que el fondo marino de la bahía de Osaka era de arcilla. Nos encontramos con tal porosidad que este sería uno de los últimos lugares del mundo donde construir una isla artificial. El barro retiene el agua como una esponja. Y al igual que una esponja, cuando colocas algo encima, se comprime a medida que suelta el agua, y el objeto se hunde. Se necesitó la mejor tecnología para reforzar el suelo bajo la isla. Si no, se hubiera desvanecido. Los ingenieros sabían que en el estado actual la isla se hundiría en el poroso fondo marino. Si no lograban controlar el hundimiento de la isla, el proyecto fracasaría. La solución que encontraron fue el drenaje de arena. El objetivo del drenaje de arena era acelerar el asentamiento de la cimentación. El drenaje de arena consiste en acercar el fondo marino a la superficie. Se coloca arena en el fondo marino y se atraviesa con tuberías que también contienen arena. Luego se retiran las tuberías, pero se mantienen las columnas de arena. El peso de la isla comprimirá la arcilla y el agua se colará por las columnas para escapar hasta la capa de arena. Esto significa que la isla seguirá hundiéndose, pero lo hará de manera más controlada y se asentará sobre un fondo más estable. Se colocaron 1 millón de drenajes de arena de 20 metros de profundidad. Era la primera vez que se hacía algo así en el mundo. El fondo marino estaba listo para soportar el peso de la mayor isla artificial de la historia.
En el mejor de los casos, todo iría bien y la isla aguantaría, pero en el peor de los casos, la isla se desvanecería en el fondo marino. Pero antes de empezar con la isla, tendrían que construir un increíble dique de 11 kilómetros de largo. Para empezar, los buceadores colocaron enormes piedras en el fondo del mar. Luego echaron material de relleno y comenzaron a construir la pared por encima de las violentas aguas de la bahía. Si se rompe el dique, la arena de la isla acabaría en el mar. Para impedir que el mar erosione la pared con sus olas y que la isla acabe desapareciendo, los diseñadores tendrían que recurrir a los inventores del pasado. En el aeropuerto de Kansai, los tetrápodos han sido una perfecta solución de ingeniería. Casi un 50% de la costa de Japón cuenta con tetrápodos. El dique del aeropuerto de Kansai es una de las mayores obras en las que se han usado. Con el dique terminado y a prueba de todo tipo de condiciones meteorológicas, Kansai tenía un lago de 20 metros de profundidad y de 4 por 2 kilómetros y medio. Ahora los ingenieros tenían el extraordinario reto de rellenarlo. En una operación hercúlea, allanaron 3 montañas para poder disponer de suficiente tierra para rellenar el agujero. Usamos más de 180 millones de metros cúbicos de tierra para rellenarlo. 80 barcos trabajaron durante 3 años para verter escombros y dar forma a la isla artificial. Fue algo realmente fantástico. Fue muy emocionante ver ese despliegue. En total, el relleno hubiera sido suficiente como para llenar 45 estadios de fútbol hasta rebosar. A medida que la isla crecía, los ingenieros empezaron a darle vueltas a la construcción de la terminal. La estructura tendría que cumplir las condiciones necesarias de un aeropuerto ultramoderno y soportar vientos con la fuerza de un tifón y algunos de los terremotos más fuertes del planeta. Se le concedió el reto al arquitecto Renzo Piano, uno de los arquitectos que participó en el Centro Pompidou de París. Y junto a él trabajaría el japonés Noriaki Okabe. Este proyecto requería una gran construcción. El edificio mediría 1,7 kilómetros, así que había que hacer algo distinto. Como el espacio de la isla era limitado, solo había sitio para construir un inmenso edificio que albergara todas las funciones necesarias de un aeropuerto moderno bajo un solo techo. Para llevar a cabo este reto aparentemente imposible, los diseñadores tendrían que basarse en los trabajos de un genio de la arquitectura del pasado. El aeropuerto de Kansai se encuentra a 9.600 kilómetros y se ha basado en el concepto de ese aeropuerto, pero llevado a una dimensión completamente nueva. Al igual que Tempelhof en su momento, el Kansai era el edificio más largo del mundo. Los arquitectos diseñaron una elegante terminal con forma de ala de avión. Su sala principal mide 30 metros de altura y conecta con la marquesina de salidas con forma de ala que mide la impresionante cifra de 1,7 kilómetros de largo. Creo que el aeropuerto internacional de Kansai es único, dada su forma. Es inmenso, pero no te sientes diminuto. Pero el verdadero reto a la hora de diseñarlo fue que no se viniera abajo debido a las fuerzas de la naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado con las potentes fuerzas de la naturaleza. El aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka cuenta con un diseño futurístico. Esta terminal con forma de ala era el mayor edificio hasta el momento cuando se construyó. Tiene 41 puertas por las que pasan 8 millones de pasajeros al año y es el primer aeropuerto 24 horas de Japón. Pero construir la terminal de un aeropuerto en una zona tan propensa a violentos terremotos era un reto casi imposible para los arquitectos. En Japón sufrimos fuertes terremotos y desde el punto de vista de la ingeniería
Tendremos que tener muchísimo cuidado con las fuerzas de la naturaleza y tenerlas todas en consideración. Es un reto muy importante. Para prevenir que el edificio sufriera una catástrofe, los ingenieros tenían que diseñar una estructura que soportara todo tipo de condiciones. El diseño cuenta con varios sistemas mecánicos en las juntas para absorber los terremotos. La solución clave ha sido asegurar que cada parte del edificio se pudiera mover independientemente. Este puente es flexible. En caso de terremoto, el pasamanos se moverá así para absorber el temblor y las paredes harán este movimiento con el mismo fin. El suelo se moverá de lado a lado y absorberá el movimiento también. Además de juntas que absorben movimientos, los ingenieros necesitaron contar con otro sistema para construir las paredes de vidrio de 4.000 metros cuadrados. Estas ventanas inmensas absorben el movimiento sísmico. Utilizamos un sistema de juntas que absorbe cualquier tipo de movimiento con la goma. Es mejor que cualquier otro sistema. El cristal no disipa energía porque es demasiado frágil. La junta de goma alrededor de cada panel absorbe la energía sísmica y permite que cada uno se mueva independientemente. En total se colocaron 5.000 paneles de cristal. La terminal se construyó en un periodo de 3 años gracias a 10.000 diseñadores, ingenieros y trabajadores de todo el mundo. Pero poco después de su finalización, el diseño del aeropuerto se enfrentaba a un último reto. Un mes después de inaugurar el Aeropuerto Internacional de Kansai, tuvo lugar un tifón. Y 4 meses después tuvo lugar el terremoto de Kobe, así que se puso a prueba. En enero de 1995, la región de la bahía de Osaka sufrió el terremoto de Kobe, en el que murieron más de 6.500 personas y en el que 50.000 edificios quedaron destrozados. Pero el aeropuerto de Kansai pasó la prueba y no se rompió un simple panel de cristal. Desde entonces, el Aeropuerto Internacional de Kansai ha visto casi 2,5 millones de vuelos que transportaban 300 millones de pasajeros. Pero para que el aeropuerto funcione y controlar cualquier catástrofe, el aeropuerto de Kansai necesita una pieza más de ingeniería de lo imposible. Este lugar es como un escondite. Solo unas pocas personas conocen este sistema. Los ingenieros han superado todo tipo de obstáculos para construir este edificio de vanguardia capaz de soportar los más potentes terremotos. Formábamos un equipo de ingenieros genial. Creo que Kansai es uno de los edificios más únicos del mundo. Pero había un problema para el que los ingenieros no estaban preparados. Tras fortalecer el fondo marino, tenían previsto que la isla se hundiera unos 6 metros, pero 3 años después se había hundido 8 metros e iba a más. Estaba claro que cada zona de la isla se estaba asentando a distinto ritmo, provocando un desequilibrio en la estructura de la terminal. Este asentamiento irregular podría causar grietas en el edificio o la desconexión de cables o tuberías o algo así. Si una sección del edificio se sometía a demasiada presión, podría llegar a hundirse. Para aguantar el inmenso peso de la terminal y salvarla del colapso, los ingenieros tuvieron que recurrir a un invento del pasado. Los ingenieros de Kansai cogieron esta idea y la pusieron en práctica de una manera sorprendente. Este lugar es como un escondite. Solo unas pocas personas conocen este sistema. Un sistema del que millones de pasajeros no tienen ni la más remota idea. Aquí tenemos el gato hidráulico, que regula la altura. En el sótano del edificio de la terminal han instalado 900 gatos hidráulicos automáticos que permiten regular la altura de la edificación. Los sensores en la sala de control detectan cuando una zona del edificio está desequilibrada. Cada gato tiene la capacidad de levantar 300 toneladas y funciona independientemente del resto. Una serie de platinas se colocan para mantener la nueva altura.
Podéis ver la cantidad de platinas que hay. Miden entre 10 y 15 centímetros. La técnica se repite hasta nivelar la terminal. Sin este invento, la construcción hubiera fracasado. Si no contaran con este sistema, los cimientos habrían causado daños muy graves al edificio. Se tardaron 20 años desde que se planteó la idea hasta que se construyó la isla en las profundidades de la bahía de Osaka. Y se hizo el primer aeropuerto internacional capaz de soportar los desastres naturales más violentos. Basándose en las innovaciones del pasado, adaptándolas, mejorándolas y realizando unas innovaciones de vanguardia. Los ingenieros, diseñadores y trabajadores del aeropuerto de Kansai han superado todo tipo de obstáculos y han conseguido hacer lo imposible posible. La isla del aeropuerto de Kansai es la mayor isla artificial del mundo. Todos, desde los ingenieros hasta cada persona que participó en el proyecto, cree que hemos conseguido lo imposible.